Shalom, que el Dios de paz le bendiga a toda la audiencia. ¿Cómo y hasta dónde ha de llegar este gran mensaje, el cual se ha hecho como y para la promoción de un libro, el cual se hace llamar De Otros Mundos, pero que ha de tener un costo por lo que vale el libro, que será de gran bendición para todos los hijos de Dios. Y que ahora pasamos al mensaje, el cual se hace llamar Preguntas y Respuestas. Y que, como siempre, realizamos un prólogo, y es por lo que ahora lo hacemos. Y dice así: que nacimos y vivimos con miles de preguntas como cosa muy natural, y que las grandes verdades o de la esencia misma de la vida siempre vino como por quienes tuvieron de un gran encuentro como con ese Dios, pero tan desconocido e invisible, y hasta como del decir de otros mundos, como cosa poco creíble en el hombre natural del mundo, pero que en el escogido Hijo de Dios por siempre abrigó esa esperanza de llegar a conocerlo, que tal y como mismo es que Él era, tan solo como y por esa promesa que venía por la palabra que traía cada mensajero de cada edad, y que y cómo y sin saber fuimos siendo enseñados a creer, a amar y de adorar en esa palabra, pero no en el hombre que se decía venir de la presencia de ese gran Dios invisible, y que así de generación y en generación fuimos conformando de que ese gran Dios que hoy lo es todo en cuanto a palabra, o de no esperar a nadie más. Y si esto es así, nadie puede estar separado de esto llamándose ser cristiano, y porque con esto lo ubica en la posición más alta y perfecta que todo ser cristiano deseó y por toda su vida alcanzar algún día. Y que hoy, que llegó y de dar pruebas de sí y de llegar a una conjugación perfecta en cuanto a esa palabra que se dice ser Dios, o prefigurado que por y a través de todos los grandes profetas y de renombre, que y en especial por el gran Señor Jesús, o como del ser el gran profeta Dios, o desde donde brotaron que todos los profetas, y por lo que somos, o de hallarnos aquí como y por un mensaje que Él envió y que se declara en ser su palabra, y que por eso es que se tiene que llegar a reconocer que así como esta, y que este sería el prólogo, y que ahora pasamos directamente al mensaje, el cual tiene como subtítulo Preguntas y Respuestas, y dice así: la pregunta, pero más grande e importante que hubo, como y desde la creación misma del ser humano y hacia acá, fue y es, ¿cómo es que es Dios? ¿O que fue? ¿O cómo es que se encontró y por primera vez de lo que, y al transcurrir el tiempo de y después de la salida del huerto del Edén, se llegó a llamar el gran misterio de Dios? Y cómo, qué cosa había de ese primer mismo y gran encuentro, sí, y con la existencia de algo o de nada. Y si no había nada, ya había algo, y que eso era Dios, como y por ese punto sentido Dios, o cómo y desde esa única y gran dimensión de y por lo que era ese gran sentido, o desde donde comenzó todo,
y que se hizo habitable, o de lo que fuere como primera dimensión y lugar. Y como bien hemos sabido que Dios y desde ahí programó que todo cuanto habría de haber y hacia acá lo programó como de espacio y de lugar, pero más e importante, propio de sí mismo, como suelen ser que todas las cosas en Dios, en el resguardo y protección de ese primer lugar como puerta de entrada o de alma trono Dios o de lo que fue, y que de eso deja huella lo relatado desde la octava a la séptima dimensión como primera dimensión nuestra, o por lo que somos, o de lo que se considera desde ahí y como patrimonio nuestro, y de lo más grande que somos, o de nuestra concentración eterna y con raíces eternas las que, y sin diferenciarse entre una y otra, existen y son como de una y sola, y que eso es Cristo o Dios, y de todo, o por lo que todo es, y que y sin eso no hay nada, o que todo cuanto fuere llega a eso que como punto gravitante de todo el ser, que se es, que y así como el mismo corazón, como órgano vital y en la existencia misma del mismo ser humano, en lo físico literal, o como torre de control, y que y así como en el físico angelical, y por la misma alma, o que todo lo hizo así como y para no errar el paso, o que le pareció ser perfecto que sea así, desde Dios y hasta aquí, y que lo será por toda la vida y la eternidad, pero a otros niveles, como y por lo que se ha detallado desde aquí en relación del otro tipo de creación y hacia allá, ok, hasta aquí llegó lo que era netamente propio y mismo de Dios, o como de sí mismo, y que lo otro se sabrá que como y al pasar allá, o sea, que cualquiera que sea de nosotros, que sea salvo y de la manera que fuere, como y hasta el final del gran reino milenial, es considerado en ser un rey, un señor y Dios, como y para todo cuanto viene y hacia allá, o de después del estar y desde ya en el centro mismo del gran paraíso y como del gran universo físico literal, o y en nuestros cuerpos e interdimensional, y que hay aquí, y con esto se puede descifrar que una variedad de preguntas e incontestable de lo que fue, como ya está el gran día de ayer en relación del gran misterio de Dios, y como mismo o como quienes mismos somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y porque y realmente somos desde allá, como y desde ese primer punto sentido Dios, si somos, o en decir que somos un hijo de Dios, y porque no hay otro canal ni otra vía de comunicación de Dios, y como con el mismo hombre, y es por lo que se requiere de estar con el enviado, y porque es quien está como con el mismo y gran mensaje de la hora, o como y para estar en las más óptimas condiciones y ante Dios, o como el mismo hijo pródigo en referencia del ser un hijo de Dios dicho por el Señor Jesús, y que yo reitero lo mismo, y porque este mensaje suyo es, o de la propiedad
misma del ser que él era, solo que acá lo clarifica de un poco más que ella, así como lo hizo con todos los anteriores y hasta de llegar acá y de decirlo todo o de llegar al más alto repertorio en cuanto a lo mismo o de lo que quiso decir Jesús. Y es la realidad de todas las realidades juntas. Y es por lo que se puede decir que llegamos al último hombre y final, y que esto era y es lo que es Dios, o cómo fue que se desenvolvió y en sí mismo y hacia acá y con todos nosotros, e incluidos como de patrimonio propio de sí mismo. Y es por lo que él dijo que nos hizo a su imagen y semejanza, o tan igual que él, o que es así. Y porque Dios siempre cuando habla, habla verdad, solo que aquí se clasifican las dimensiones de sus mismas palabras. Y como cosa sorprendente que acá se diga de que esta es la última creación en relación de sí mismo. Y que eso es posible que no se haya escuchado aún y entre ángeles. Y es por lo que estaba escrito que aún los ángeles deseaban oír lo que se dictaría desde aquí. Y por supuesto en el último certamen y final, que sería y en donde se diría todo, como se ha dicho desde aquí, y que lo otro depende de cada cual si lo acepta o no, pero que ya hasta aquí Dios cumplió con su palabra y por todo y cuanto él había prometido. O sea que esto es lo que es Dios, como y en toda su dimensión, sabiendo que aún puede tener reservas sobre sí mismo. ¿Pero qué? Y hasta aquí podemos gozarnos y en decir que sí, que conozco a Dios. O cómo es que yo fui conocido, que antes de todos los tiempos, o de ciclo y en ciclo, o de eternidad y en eternidad, y porque quizás cuántas eternidades habrán, pero dependiendo de una única y sola que es de la gran eternidad de Dios, pero del Dios que predico yo como única vía y por la línea correcta y como país, como cosa que no se encuentra en ninguno y no tiene por qué, y porque desde ya se respondieron que todas las preguntas que pudieran haber habido en cuanto a ese gran Dios y aún más, o como ya está de lo inimaginable, que como hombres y por nuestra imaginación nos pudiéramos haber preguntado más de alguna vez, y porque somos así. ¿Y quién lo podría negar? Que es como cosa natural de nuestra misma vida, del ser así. ¿Cómo y desde cuándo mismo abrimos nuestros ojos con miles de preguntas y sin una respuesta, como y en el silencio mismo de nuestra inocencia, al ser un simple bebé inanimado, como desde esa ignorancia y hacia acá, de lo que resulta ser como de una reiteración de todo. Sí, que sí trae algo nuevo de allá, como de alguien importante, y que así es como ya han transcurrido 6.000 y largos años para estar en donde estamos hoy,
o a estas alturas, como en el ámbito espiritual y en todos los avances tecnológicos del mundo, como en una cúspide e igual, pero que de dos ángulos, pero muy diferentes, de lo que conforme a lo nuestro es, pero muy grandioso, y aún no hemos llegado a lo todo, del todo, que sino a grandes rasgos, y porque con una mente humana como la nuestra no se puede llegar ni de entender a lo que es verdaderamente Dios, de lo que sería como del echar que tanta agua del mar en un simple dedal, de lo que sería imposible. Y es por lo que ya hasta aquí se consideró en ser el séptimo sello, pero no es que lo sea, o que todo esto es Cristo o Dios, que si no hay tan solo la estatura de un varón perfecto de esta y gran creación, o del ser la tercera, pero y para todas las preguntas que habían y sobre ese gran Dios, pero tan desconocido y a tal grado que nos mira de lejos por la tosquedad de nuestro propio y mismo pensar, y es por lo que nos retira y hacia lugares apartados, como y para afinar un cierto grado de comunicación, y no del todo tampoco, que sino lo justo y necesario, como y para lo que se requiere, o que según su oficio es entrenado, de los que hubieron cierto grado, y porque no en vano está escrito que los últimos serán primero, y que eso mismo declara de que hay una escala de valores como de universidad, pero no para engrandecimientos personales, que sino porque la obra de Dios lo amerita a que sea así. O que conforme a eso somos lo que somos, como cosa que solo se ha de saber que al pasar allá, pero por el momento somos quienes mismos somos. ¿Y quién se puede añadir un centímetro a eso como cosa de ver a los más grandes, y dónde es que están marcando la historia de la humanidad, de lo que, y al parecer resulta ser contraproducente, o que no se puede medir como y por el ojo natural humano, y de ser así falla y rotundamente, y porque una es la riqueza del espíritu y lo otro del hombre natural del mundo, los que están como de polo a polo, y qué y cuál era la obra del espíritu para hoy, o de lo más alto y sublime y eterno, pues cómo y de llegar al conocimiento más alto de su santa y eterna palabra, que es a lo que llegamos hoy. Y así, o a la altura del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11, o cómo y a dónde nunca nadie llegó, y que de eso tenemos de sobra, y siendo calificado por Dios por 3 avistamientos según Omni, desde ahí mismo en donde hizo campamento el mensajero de la edad, por si esto es palabra de Dios, o si responde
que todas las miles de preguntas que habían como y en el formato mismo de nuestra propia y misma alma, que y en lo personal, esto era por lo que yo tanto me esmeraba en encontrar y sin saber qué es lo que era, o por lo que yo había nacido y en esta misma tierra, o que no hay duda alguna de toda esa vida escabrosa que yo viví, que era y en relación misma del séptimo sello que Dios había puesto y entre mis mismas manos, y que hoy ya es toda y una y gran realidad, o de hallarme en profunda paz, o como que todo se ha concluido, o de no haber ninguna pregunta sin que no tenga de que una verdadera y firme respuesta conforme a todo el transcurso de mi vida, y porque ¿dónde no me encontré como con esas cosas que eran para mí como de tan alto significado de lo que resultaba ser de un platillo volador, y como de cosas pero tan extrañas para mí, como y en esos mismos momentos, desde que yo era bebé y hasta acá, y porque como a la edad de 5 años y sentado mirando por la ventana, yo vi una pompa fúnebre y con carros detrás, y como sin pensarlo, un pensamiento saltó que ahora comprendo muy bien, y dije que aunque todos mueran, yo no voy a morir nunca. Cuando en un niño de 5 años, en ese tiempo, jamás podría tener noción o de entender lo que era la vida y la muerte, pero que fue así. Y cuando me quitaron la vida, mi alma salió del cuerpo, y desde 3 o 4 metros yo miraba hacia abajo, como y por mi misma alma, de que esa brutal escena a la edad de 17 años, y luego volví al cuerpo, pero tan perfecto como mismo es que lo estoy ahora, y casi sin sangre, y aunque trataron de diferentes maneras, pero que no pudieron, y así como de otros episodios mismo en mi vida. Y porque cuando Dios tiene algo con alguien, Dios no puede fallar, y porque con antelación a todos esos hechos, Dios ya habló una palabra y que la certifica como y en su cumplimiento, y porque no había otro como y cuando se predestina a alguien. Yo no sé qué podría pasar, pero que esa persona tiene que llegar y de cumplir el mandato de Dios como se cumplió aquí, o que eso yo lo puedo encontrar en todas mis respuestas y sin preguntas al poseer de un cuadro perfecto y del todo. Y porque ¿qué otra pregunta hay? Ni de imaginar que de no saber que cuántos tipos de creación más hay, o de una cantidad de dimensiones más e indeterminable. Es poca cosa no saber, al entender que y así como es que fueron que todos estos tipos de creaciones, sabemos y a ciencia cierta que también lo fueron y son las que están más allá, por lo que ya sabido es solo que
que al pasar allá, si es posible, sabremos qué y cuánto más es lo que verdaderamente es, que hay, pero que no es de ninguna angustia del no saber, o que es y desde ya como de saberlo todo y en todo, y aún y así, y por una fuente fidedigna, y porque nunca habíamos llegado como ante algo, pero tan perfecto como esto, que si el hombre procedía del mono, ya es una torpeza al comprender de dónde fue que vino ese cambio de color, del amarillo al negro, como y para sacarse ese estigma de maldición al decir Caín, que cualquiera que me viere, y porque eso es hallar, seré causa de oprobio y de maldición, y es por lo que se fue lejos y aparecieron en Génesis 6:1, y como con toda esa ciencia que iba en aumento de toda la tecnología súper avanzada de hoy, y como de llegar a la luna, Martes y así, y porque ese era y es el espíritu del maligno, y es por lo que todo cuanto hay va a perdición, o de ser desintegrado y por completo, y porque las modalidades que Dios creó como y para nuestro reino, como hijos de Dios que somos, son pero muy diferentes, o de una clase rebelde de la que tenemos que salir. ¿Y para qué? Pues para ser salvo, que y así como yo, como y por mi testimonio explicado muchas veces, como y por diferentes episodios y en todas mis prédicas, como forma de vida, como para alcanzar la vida eterna. Y en estos últimos instantes, los que son lacónicos, al comprender que todo dejará de ser, y porque este séptimo milenio es de Israel, y en toda su forma, como Rey, Señor y Dios, y que ya a esos 1000 años le hemos restado 8 años, y hasta aquí, y porque eso empezó desde la pronunciación de este gran nombre que tiene los dotes del ser eterno que somos, y porque Jesús, y por el nombre de Jesús lo postergó para que sea hoy, y por William Cristo III como y para reinar por este séptimo milenio y luego por toda la vida y la eternidad. ¿Y con quién? Pues con el gran Israel de Dios. Y porque que todas esas preguntas que habían en cuanto a Israel, si somos o no israelita, cayeron y se hicieron 1000 pedazos, como con el tan solo decir que la única manera de ser un hijo de Dios es del ser un israelita, ya que Dios viene con Israel como y desde cuando mismo no había ni un átomo de esta tierra, ya Dios había prefijado a Israel como promesa misma de reinar por el gran milenio y luego por toda la eternidad. Pero como y por el nombre eterno de Dios, como quien Él hizo que todas las cosas que antes de Adán, Seth, Noé, Abraham, Moisés o Jesús, y porque la cosa era del cómo y del llegar al nombre de ese gran arquitecto, como quien fue que hizo todas las cosas, y que toda la gloria y la honra
sea sobre él. Y porque todo cuanto creó fue creado por él y para él. Como mismo es que lo hace un director de cine, que al terminar, que ahí pone el nombre del gran autor y director, que así como aquí, y que a eso fui enviado yo, y es por lo que desde niño este nombre y así se me dictó como y desde esos cielos azules y eternos de Dios y brillantes, y que de esto soy responsable yo, y a mucha honra y gloria. Y porque ¿quién se negaría como ante algo pero tan prestigioso y lleno de honores de lo que William Marion Branham y William Soto Santiago, como de los más grandes expositores de estos últimos tiempos, y en todas sus prédicas halagaban como de lo más bendito, que quien portara ese glorioso y eterno nombre, y por supuesto como desde un país que reúna las características de un país glorioso como el mismo y grande Israel. Y que esto fue que y cómo se descubrió el país de los 7 e igual que el nombre de William Marion Branham, que las 7 dispensaciones, las 7 edades de la ley y de la gracia, las que son 21, o como de un número perfecto de 3 y 7, según y por las matemáticas eternas de Dios. Y que a esto, por el momento, yo le digo shalom, y pasamos un cántico y alabanza en adoración a Él. Que el Señor le bendiga y gracias por su atención. Amén, amén. זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל באהבה כל מה שעבר עליו. אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה בלילה גשום וקריר ברחובות העיר. אף אחד לא שמע את הלב שזועק בתפילות ודמעות שעלו לשמיים ובקעו ריקים. כל העולם מתקיים ונושם ואומר רק בזכות אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להאיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ואומר רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, אמת ובתמים, פשוט אנשים. מספרים הזקנים שזוכרים את הרגע שבו הוא עמד ואמר לעולם אין לי כלום ויש לי הכל בחיי, וזה יותר מדי, יותר מדי.
התרופה לעולם היא לשמוח וגם לא לקחת ללב את מה שכואב, כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף לו. יש מקום לכולם בעולם, רק צריך לוותר, לא צריך למהר, ולזכור לאהוב באמת את כולם. עולם מתקיים ונושם ועומד רק בזכות אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להאיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ועומד רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, באמת ובתמים, פשוט אנשים. Shalom. Y proseguimos con su palabra que dice así. Y como Dios fue quien hizo todas las cosas, y es por eso que salió todo perfecto, como mismo es que lo es Él, o a lo establecido por Dios. Y es por lo que se puede comprender y fácilmente de que este es el mismo y gran fin de todo, que como y al saberlo todo, o de haber llegado y hasta aquí, como ante la respuesta de todas las preguntas, de conocer y en realidad que quién es que es Dios y que es lo que se propone, como y con todo lo creado, y que y aunque no lo conocemos todo sobre Él, pero que lo suficiente como y para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y porque como lo es Dios, lo somos todos nosotros, ¿o qué? A lo que va Dios vamos todos nosotros, o por igual. Pero ¿qué? Lo más importante es el estar con el mensajero de la edad, de y a cada cierto tiempo, como y para optar a todas las bendiciones que vienen, que por y a través de él, como único lucero encendido, como y para indicarnos el camino, y porque no hay otro, pero que tiene que dar señales de que lo es, que y así como aquí, de lo que hay una variedad, pero que lo más importante de todo lo es por su palabra, como y para coincidir y perfectamente con el jinete del caballo blanco, o de lo que estaba prometido y cómo para ser cumplido hoy. Y ahí están que todos los ministerios y a su disposición, como y para clasificar lo que es uno y el otro, o de establecerlo como verdadero al estar ya casi todo cumplido y sin competencia alguna, que sino por los derechos de la palabra que representa al exponer su verdad, y si su respuesta satisfacen o que llegan al límite de no dejar ninguna pregunta dando vuelta, y que esta en mi exposición, o según y por lo que recibí como y por el mismo ángel que me preside, y por esta palabra, y de lo que soy responsable por haber creído en él y de haberlo expuesto al mundo de hoy como por palabra de Dios, y por ese tercer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 13, o que esas serían las normas o sello de identificación. Y si observamos Isaías 9, 6, es el quinto. Y si Primera de Tesalonicenses 4, 16, es el tercero, y que con 3 es suficiente como y para entender de lo que se está hablando, o de responder esas preguntas que en los tiempos se acercaron a algo, pero que acá es una y gran realidad. Y porque cuanto más falta para el fin, como con todo este medio ambiente
de amenaza nuclear que se respira, y todo es por haber llegado a conocer todas las cosas. Y qué mejor aviso que ese, no existe otro, o que ya no hay preguntas sobre eso que responder, según Daniel 12, 4 que 8, o que son escrituras ya cumplidas y por terminar, y en breve, a lo que cabe preguntar, que no es todo lo que fue prometido y aún más, y reuniendo todas las características dadas desde aquí de lo que ya brilla el sol, como el mismo sol que brillaba al mediodía y en todo su fulgor, o como pasando de la luz del sol a la luz de ese disco de luz volador de un día eterno, milenial y desde ya, o conforme a otras radiaciones ya eternas y por la eternidad, o que ya ese cuerpo del cuerpo nuevo y eterno y glorificado ya se moldeó conforme a los rayos de luz de su mirada eterna de amor, según y por el gran evangelio eterno. Y si ya se dijo todo, pues entonces de que está completamente cuajado y pronto por partir, a ese grito de gloria y de gloria eterna y por toda la vida y la eternidad. Y porque con un mensaje así, ¿qué otra cosa podría esperar si ya todo es un éxito? Y siendo confirmado que de la última palabra ya no hay más que esperar, sí, y desde aquí ya sale la gran Biblia eterna, que cuantos libros más, y de un suculento e inario que va a faltar tiempo, como y para glorificar su santo y eterno nombre. ¿Y qué y cómo? Es por la eternidad, es por lo que se proseguirá y por toda la vida y la eternidad. Y porque después de no se puede esperar y nunca jamás que otro cambio de nombre, y porque hemos llegado al que era y es y que lo será por toda la vida y la eternidad. O sea que es el fin, y que de eso ya no hay más que hablar, que hay solo de buscar y de encontrar de que ese reencuentro con Dios y para su gran y eterna salvación, que así como lo encontré yo, y es por lo que hemos llegado a pensar y de vivir así conforme a este nuevo y eterno pensamiento dado por Dios, o como y a las mismas alturas eternas de los mismos ángeles y Dios, y dioses ante Dios, y porque de todos los mundos que fueren y en todo se adora a Dios, como William Cristo III, el Señor, que tan es igual como todos nosotros. O de esta misma manera a lo que hemos llegado hoy, y que eso nos sella con el sello del más alto privilegio que a grupo alguno se le haya concedido estando con vida y porque no cualquiera lo haría así, o de aceptarlo que así de naturalmente, y siendo como de lo más delicado que pudiera haber sucedido, como y desde que salió del huerto del Edén y hasta aquí, en materia de conocimiento y ante Dios, y para entrar en el gran lugar santísimo del templo celestial, y como y por su propio y mismo nombre, como William Cristo III el Señor, o como lo que hacía el gran sumo sacerdote una vez al año, el día 10 del mes séptimo, y no sin sangre, pero que acá, como y por su propio y mismo nombre, lleva todo y en sí, y sin la necesidad de esto o de lo otro, o por intercesión, ya que todo eso quedó atrás en la sexta dispensación, y porque acá es todo nuevo y eterno, y en lo correspondiente a esa otra sala que hay así como de la sexta dimensión a la séptima, y que eso es muy rico en proteínas eternas, como y para la conformación del cuerpo nuevo y eterno y glorificado al comprender eso, y porque con eso se pasa al cuerpo nuevo y eterno
que realmente somos, y que ahí no entran imitadores, que sino creyentes e hijos de Dios, y apoyando de que esa es gran obra y con todo su amor, agape, que posee en sí. Y porque es al más alto amor que llegamos hoy, y de estar en órbita, y desde ya, o al menos para el que lo crea así como yo, o de hacer que todo cuanto tiene a la mano, o al haber hallado que toda la respuesta de todas sus preguntas, o al equivalente del mensaje de la hora, y porque conforme a eso es lo que es, en el formato mismo de su misma alma, que así como en la ley, en la gracia y ahora por el reino, el alma se diseñó conforme a eso, a cada entendimiento, lo cual iba por escala, y es por lo que en nosotros no debiera haber pregunta alguna al haberse revelado todo, o de estar a las mismas alturas del mensajero, y porque se ha dictado todo, pero para el que lo hizo suyo. ¿Y cómo? Pues apoyando y en todo de que esa es gran obra, como y para calzar ahí como ayudante y en la construcción de ese tercer piso, o de lo contrario, ¿qué sois al estar en existencia hoy? De que esta es la gran responsabilidad del gran día presente actual, y porque ¿qué otro mensaje hay? Pregunto yo. ¿O que no es suficiente con todo lo que se ha dictado desde aquí, o de estar en perfecta regla, alineado como con el ser de la palabra que creímos ser, por si lo somos, y porque esa piedrecita y con un nuevo nombre ya llegó, y que eso es su nombre de nuestra edad, y porque la piedra angular y en todo es el Señor Jesucristo, o como quien es el que se hace llamar William Cristo III, y que es el mismo como quien mandó esa nueva orden para y en la nueva y eterna dispensación, y que eso es lo que se está realizando hoy, o de ser esa piedrecita blanca y sobre él un nombre nuevo y eterno, y es por lo que no se advirtió como y para no llenar el mundo de imitadores, y que aunque hay algunos, pero que son los menos y fácil de rechazar, ya que hay una sola línea y por su palabra, y como de país en país, y por lo explicado desde aquí, y como con toda esta panorámica es conmovedor a lo que hemos llegado hoy, de lo que antes de esto estábamos todos llenos de miles de preguntas, a tal grado que cada ministro iba por su propio carril, pero que acá se le dio un corte y definitivo a todas esas maneras de ser, y porque se tiene que pensar como se piensa aquí, y de esta otra manera, establecido por Dios y por la séptima dispensación y por William Cristo III, como separado de todo lo demás, y porque para eso es que se hace, que es como de salir de Egipto y de llegar a la tierra prometida. ¿Y para qué? Pues para recibir la bendición del cuerpo nuevo y eterno y glorificado, y del pasar de vida en vida y por toda la vida y la eternidad, o por transformación. Y porque jamás esto estaba como y para ser realizado por la sexta dispensación como número 6, o desde que se dictara de que este gran nombre, y es por lo que ocurrió y desde ya la gran resurrección multitudinaria de todos los tiempos en y por ese día séptimo, y que ahora le acompaña que nuestra gran transformación, y es por lo que dice, y luego nosotros, o que no es al tiro y todo, que sino como se dice desde aquí, y porque esto fue lo que vio Judas en Judas 14, que vio Judas, o que eso ya sucedió, y ahora a la espera de nosotros, si unos antes y otros después, pues ahí estamos, pero por este mensaje y por su nombre, y porque así fue como lo decretó Dios, y que
¿No le parece de que es perfecto a inicio del número 7, como a inicio del mes séptimo, como y cuando comenzaban las fiestas judías al son de trompetas todas, como lo es aquí? Y porque Dios fue quien Él hizo todas las cosas, y es por lo que coinciden y tan perfectamente, y que cuando se entra a ese gran lugar santísimo es en el día 10, como lo es aquí, que después de 7 por las 7 edades de la iglesia y 3 por el gran evangelio eterno, que al sumarlo son 10 como número perfecto y del todo para Dios. O sea, que fue Dios quien hizo todas las cosas desde allá y hasta acá. Y es por lo que podemos llegar a tal grado de perfección como ante una obra que jamás pudiera haber sido hecha por hombre alguno, que sino por Dios. Y es por lo que yo creo en esta estadística dada por Dios y sin preguntar alguna, o por ese ángel que para mí es Gabriel, y muy dentro de él que Miguel, y dentro Cristo alma. Y porque yo no sabía esto, pero que desde su mismo inicio yo dije que el séptimo ángel era un varón de color, y que ella ahora y recién vengo a conocer quién era y su nombre, lo que me llenó de alegría, porque cuando uno cree, y aún sin haber visto nada, y que eso lo encuentra en internet como y por quien comenzó la séptima edad pentecostal, y que ella sí es como con todos los misterios, o que a eso da lugar del por qué la luna de la noche séptima era tan ínfima, su pequeña luz, y que esto jamás se había resuelto como se resolvió aquí, y que sí, que tiene pero mucho sentido, que ahora fue hallado el eslabón perdido de todas esas incomprensiones que parecían ser, y de separar a unos a un lado y los otros a otro lado, como y cuando el árbitro separa a los pugilistas del ring como con uno a un rincón y el otro al otro, que tan igual y como mismo es que era, y expuesto en la vitrina del mercado, como y para su comprobación de que es así, o que esas son las garantías que dan que una y gran verdad como lo es aquí, en donde usted lo puede examinar detenidamente, con lujos y de detalles, o que la historia se torna a mi favor, y en todas las apreciaciones que se han dado desde aquí, como también del por qué la tierra está poblada de negros y amarillos, y que los blancos son los pocos a tal grado de extinguirse, y que eso también cuenta de ser una gran verdad, como cosa que no se entendía del por qué, o que ignorábamos, y que según la ciencia puso como fundamento que habían 3 tipos de ser originales, pero que era falso, y es por lo que existe esta variación y muy bien explicada, y que ahí lo tiene y a su merced, como por cosas pero tan naturales de la vida, que la misma historia apoya y fehacientemente lo dictado de ese mismo ángel, y por su revelación de lo que se puede decir de que es completamente la verdad, solo que no había llegado al mismo hombre como llegó hoy, o que se cumple aquí que todo lo que ojo no vio ni oído oyó, y no tenía por qué, y porque todo estaba como y para ser resuelto por ese tercero de Apocalipsis 14, 6 al 13, o como del llegar a ese número 10, o de tercero, que es lo mismo. Y es por lo que en los días de Noé ocurrió lo mismo a lo de acá, y porque Dios es así, o que estamos en un paralelismo perfecto y en todo, y que eso debiera dar credibilidad
en este gran mensaje como y por una exposición pero tan perfecta como esta, y cuadrando con todas las escrituras de Dios como con los misterios pero más profundos que pudieran haber habido o de no quedar ni uno solo, por lo que bienaventurados somos de haber llegado a estos conocimientos y aún estando en vida como ser humano que somos y de haberlo aceptado, que no cualquiera lo hace así, y porque era lo más difícil de aceptarlo así como así, de buenas a primeras, o por el tan solo hecho de ser palabra y no como y por los hechos que es a continuación, por lo que de que a eso y en sí conlleva corona de gloria o que es de muy alto privilegio como en ninguna otra edad, pero con las excepciones de siempre como quienes alcanzaron del más alto nivel espiritual y sin importar la edad, pero así y por la palabra tan solo por primera vez, o que es de gran bendición, pero que y como todas las cosas que y solo está en pasar allá o a ese cuerpo nuevo y eterno y glorificado que desde ya está por sobre nuestro, y por el tan solo hecho de haber recibido a William Cristo III, y porque eso es lo que da derecho a todas las bendiciones que fueron prometidas desde allá, o como de llegar a ese número 7, si por pequeña o grande que está fuere, y es por lo que quien fuere salvo en la ley, en la gracia, él tenía que llegar e ir al paraíso y en espera de llegar al nombre eterno de Dios. ¿Y para qué? Pues para ser glorificado, y es por lo que y desde ya están allí, y porque llegamos al cumplimiento de todas las promesas, y de después de eso nosotros y por transformación, o que eso era lo predestinado, y que sí, ahora llegamos a algo concreto y firme por el tan solo hecho de haber pronunciado el nombre de ese nuevo y eterno día, o de marcar la separación de un día de otro, o cómo se hicieron las cosas y por tiempos e inmemoriales, y es por lo que Dios descendía tarde por tarde y a las 6 de la tarde, y que esos primeros segundos y en su plática con Adán ya eran y pertenecían a las 7 de la tarde, y cómo y en sus primeros segundos, y que eso ya era Dios, como y para que usted saque sus propias y mismas conclusiones, que en todo lo hizo e igual, y que ese fue y es el horario que Dios estableció, que a excepción de cualquier otro, de lo que esto detalla de una concreción perfecta por donde se mire, o que a Dios le pareció ser perfecto del cómo y del llegar a ese día u hora séptimo, y ahí y en donde Él glorificarse, y es por lo que todo llega hasta ahí, hasta los 6.000 años o 6 días, que es lo mismo, o 6 meses, o 6 de la tarde. ¿Y quién podría cambiar eso si fue Dios quien lo hizo? Y así que, y así como Elizabeth al final del 6º mes fue donde sintió los primeros movimientos de vida de Juan el Bautista, que representa a los 144.000 sellados de la gran nación hebrea, y en esa unión congénita y perfecta de la novia de Cristo y con Israel como y por, e ir por el trono mismo del gran universo físico literal, y que y ahí es en donde mismo nos encontramos hoy. En qué momento Israel salta de alegría en el vientre mismo de Elizabeth, o que no puede ser pero más perfecto. Y porque Dios lo hizo con ese entendimiento, venido desde allá como desde la fuente misma, desde ese punto, sentido, alma y hasta acá, o que Dios reitera el mismo tipo de creación de una creación a otra. ¿Y para qué? Pues para certificar que cada creación proviene
y es de la mano de Dios, o que le pareció ser perfecto que sea así, y es por lo que vemos, y así, o cómo y para que todo funcione perfectamente, o de mayor a menor, y es por lo que el alma es lo primero, y en su realización, y luego el físico angelical, y luego el físico literal, y que cuando se termina queda que todo el ser perfecto y para funcionar como Rey, Señor y Dios, de lo que jamás se había explicado, y así, pero tan tácitamente hablando, o de no quedar preguntas en el tintero mismo de los tiempos que no se haya explicado, pero tan perfecto que así como ahora, o que eso mismo detalla de ser el mismo fin de todo, o de prepararlo como y para que busque a Dios y cuanto antes, pero y en la forma correcta, que así como aquí, y porque todo es por revelación. ¿Y dónde está la revelación de Dios? Pues que ahí tiene que haber un profeta, y siendo probado y por su palabra, y porque no hay otra vara, y que en eso está la responsabilidad de cada uno, en encontrar su gran verdad y de ser salvo y por toda la vida y la eternidad. Y es por lo que se está en la promoción de este gran libro como punto de inicio del gran reino milenial. ¿Y para qué? Pues para ser reyes, señores y dioses, y por toda la vida y la eternidad. Y que a todo esto yo le digo shalom, Dios le bendiga, como también a mí, y nos prospere en este nuevo año de dicha, de paz y de felicidad por toda la vida y la eternidad. Amén, amén.